Buenas tardes a todos y a todas. En este momento vamos a iniciar una perspectiva problemática de lo que es la juventud o las juventudes y las desigualdades. Invitados por el programa vamos a conversar de la UTB, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un tema relevante si nosotros lo vemos desde lo que es la perspectiva latinoamericana y los problemas del país, fundamentalmente Honduras, que atraviesa una problemática compleja que tiene que ver con los jóvenes. En este sentido, hay que entender un poco el contexto en el que se está abordando este tema de juventudes y desigualdades. En primer lugar, tendríamos que decir que es una iniciativa desarrollada por la Escuela Internacional Juventudes y Desigualdades en América Latina y el Caribe de Claxo y también una iniciativa coordinada por la Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este marco tenemos 5 días intensos con 50 participantes, 30 de ellos son participantes de distintos países de América Latina que están abordando los temas de juventudes, desigualdades, participación de los jóvenes, política pública, cambios intergeneracionales, desafíos de una u otra manera de transformación de las relaciones sociales a partir de la participación de los jóvenes. Es una modalidad en la cual para abordar estos temas se desarrollan conferencias, se desarrollan talleres, paneles, intercambio de experiencias. De una u otra manera, pues esto es acompañado, si se puede decir, de académicos que vienen estudiando los temas de juventud y desigualdades durante mucho tiempo, o sea, con investigaciones de larga data, con resultados visibles y que hoy son nuestros invitados en este programa. Vamos a conversar. Tenemos la presencia de 2 académicos e investigadores de alto reconocimiento, de mucha experiencia en el abordaje de estos temas. El primer, invitado especial en estas conferencias es Ernesto Rodríguez, que es sociólogo, es un experto investigador en los temas de juventudes y desigualdades. Ha abordado esta problemática desde la perspectiva de la política pública, desde la perspectiva de la desigualdad y de la perspectiva, si se puede decir, de las generalidades y las especificidades que se producen en estos temas en la región latinoamericana y centroamericana. También tenemos la presencia del doctor Bomaro. El doctor Bomaro tiene un posgrado o un doctorado en ciencias sociales y tiene un postdoctorado en los temas de ciencias sociales, niñez y juventudes. Ha trabajado los temas de juventudes y participación política. Tiene una mirada novedosa en su experiencia y cercana con los jóvenes sobre cómo mirar la relación entre jóvenes y política, la movilización, la protesta, los desafíos que representa, esta nueva mirada frente a las posibilidades de cambio en América Latina. En este sentido, pues, tenemos un primer bloque de preguntas. Ese bloque inicial de preguntas está dirigido a abordar los temas de juventud y desigualdades, y la pregunta inicial sería para los invitados especiales es cómo nos acercamos a este problema de la juventud o de las juventudes en América Latina, cómo las abordamos y cómo empezamos a construir nuevas perspectivas, nuevas miradas desde las ciencias sociales. Yo primero. Bueno, la verdad que es un tema muy apasionante. Para nosotros lo primero que hay que establecer siempre es la pertinencia de hablar de juventudes en plural. Hay muchas clases y muy diferentes de jóvenes, hombres y mujeres, rurales, urbanos, de distintas clases sociales, pertenecientes a diversas etnias y un largo etcétera en la materia. Por tanto, hablar de la juventud evidentemente no tiene ningún sentido.
En segundo lugar, se trata de jóvenes que están situados en contextos muy concretos. Por tanto, no son jóvenes que existen en el aire o en un espacio indeterminado. El contexto en el que viven, en el que interactúan con sus pares y con el resto de la sociedad, influyen notoriamente en sus características, sus desarrollos particulares, las oportunidades a las que acceden, los problemas que enfrentan, etc., ¿no? Y yo diría que en ese sentido, entonces, analizar el tema del vínculo entre los jóvenes y las distintas desigualdades existentes en nuestras sociedades, digamos, obliga también a una mirada muy plural. Yo comenzaría diciendo que hay como dos grandes conjuntos de desigualdades en este vínculo con la temática juvenil. Por un lado, las desigualdades que podríamos catalogar como intergeneracionales, esto es, las desigualdades que existen entre niños, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, versus adultos mayores, etc. Y por otro lado, las desigualdades más intrageneracionales, esto es, las desigualdades que existen entre los propios jóvenes, evidentemente. Donde las desigualdades de ingresos son muy notorias, son muy influyentes, evidentemente. Los jóvenes pertenecen a distintas clases sociales, como cualquier persona, pero también existen otros clivajes, otras desigualdades que son muy relevantes también. Creo que ese es un primer conjunto de temas que, bueno, estamos conversando en esta escuela, en este taller, pero además es fruto es el eje central de muchas de las investigaciones, de los estudios que estamos realizando en todos estos campos. Y naturalmente estas desigualdades se expresan en campos muy distintos, en la educación, en el empleo, en la salud, en las formas de participación, etcétera, que son todas dimensiones que están siendo analizadas en cada país, en términos comparados, respondiendo a las especificidades locales, etcétera, en casi todos los rincones de América Latina. Un poco, digamos, viéndolo desde la perspectiva regional, América Latina, doctor Pablo Bomaro, ¿cómo entender, digamos, esa problemática que une a todos los jóvenes o a las distintas juventudes latinoamericanas, pero cómo ver las diferencias? Inclusive nosotros lo discutíamos en el taller, cómo entender, digamos, que de repente la perspectiva y la mirada de los jóvenes uruguayos sobre el Estado es distinta a la mirada y la perspectiva de los jóvenes en Honduras. O sea, cómo tocarlo América Latina, pero también no quedarse, digamos, en la generalidad y tocar la especificidad. Sí, yo creo, bueno, coincidiendo con lo que decía recién Ernesto, en el sentido de hablar de juventudes en plural y también hablar de desigualdades en plural, creo que hay un elemento de lo que vos decías recién que es muy importante, que es también reconocer las diversidades en las juventudes, ¿no? Creo que uno podría hablar, es decir, reconociendo estas pluralidades, estas multiplicidades, poder justamente hablar de juventudes latinoamericanas rescatando lo común, pero a la vez también visibilizando, considerando, reconociendo las diferencias, o sea, reconociendo las diferencias regionales, las diferencias de clase, las diferencias de género, las diferencias en diversas dimensiones que tienen que ver también con situaciones, es decir, con configuraciones locales y con situaciones concretas distintas que van singularizando esas juventudes. Yo diría entonces que uno podría rescatar lo común y es posible hablar quizás de juventudes latinoamericanas con vivencias comunes, también con tradiciones comunes, con experiencias que tienen que ver con configuraciones regionales de sistemas políticos, dictaduras, democracias, gobiernos autoritarios, cuestiones de crisis económica, de desarrollo económico, de condiciones de vida, desempleo, salud, salubridad, condiciones de vivienda, problemáticas urbanas, inseguridad, de violencias, pero que también hay que ser capaces de reconocer lo que es singular. Y creo que es uno de los desafíos de esta escuela, de esta experiencia que estamos viviendo estos 5 días, a donde hay más de 50 personas, no solo jóvenes, porque coincido también con Ernesto que la dimensión intergeneracional es muy fuerte, o sea, no solo jóvenes, pero hay más de 50 personas de 16 países distintos, 16 realidades distintas conviviendo. Y creo que el desafío es construir elementos comunes, elementos que puedan hablar de un panorama general y que nos puedan permitir accionar también a nivel regional, pero reconociendo las diferencias y las singularidades, reconociendo esas diversidades de las juventudes que no solo son entre países,
sino que también son al interior de un propio país. Ernesto decía recién, juventudes indígenas, juventudes rurales, juventudes urbanas, juventudes afro, juventudes de ciudades a donde temas de violencia, de inseguridad son mucho más fuertes, como San Pedro Sula, ¿sí? La juventud del centro de Tegucigalpa no es lo mismo que la juventud de Comayagüela, es decir, uno podría inclusive seguir viendo a nivel micro, a nivel molecular, a nivel capilar, esas diversidades, pero esa diversidad no nos puede hacer perder en un mar de diferencias, sino que nos tiene que posibilitar construir lo que es común, lo que es el elemento que nos puede permitir hacer puentes, hacer puntos de encuentro, no solo a nivel intergeneracional, sino también a nivel intrageneracional entre las diferentes juventudes latinoamericanas. Bueno, a mí me surge una pregunta que quisiera tener como la perspectiva de ambos sobre este tema, digamos. Si nosotros vemos América Latina, en todos los informes de los organismos de cooperación internacional, y usted lo dijo en la exposición que nos hizo, una excelente exposición, América Latina es la región más desigual del mundo. ¿Cómo entender los problemas de los jóvenes, pero con una mirada posibilitadora, no negativa, que digamos, o pesimista, sino que genere posibilidades? Estamos en la región más desigual del mundo, y cuando lo vemos en términos de lo que es el triángulo norte-centroamericano, a ese elemento que es la desigualdad se agrega otra. Somos la región más violenta del mundo si sacamos a todos esos países que viven en una situación de guerra, e inclusive países que han vivido situaciones de guerra, o Centroamérica que vivió situaciones de guerra, no tenía tantos muertos, y sobre todo que involucraban a jóvenes como hoy en día. Entonces, ¿cómo tener esa mirada y esa perspectiva, digamos, sobre los jóvenes en regiones tan desiguales y en el ingrediente centroamericano tan violentas? Sí, yo creo que en el fondo efectivamente tenemos una diversidad de situaciones muy grandes en América Latina. Por decir algo, la situación centroamericana contrasta mucho, por ejemplo, con la situación de los países del Cono Sur, muy fuertemente. Si uno tuviera que poner algunos indicadores sobre la mesa, podrían destacarse algunos particularmente relevantes. Las inversiones sociales en los países del Cono Sur, en Uruguay, en Argentina, en Chile, son infinitamente más altas que las inversiones sociales en el Triángulo Norte de Centroamericano, por ejemplo. A su vez, la presencia del Estado es una presencia mucho más visible, mucho más preocupada por la equidad social, por la afirmación democrática, por la participación de los distintos sectores ciudadanos, etcétera, en los países del Cono Sur, que contrasta también mucho cuando uno mira la situación en los países más aquí en la región centroamericana. Eso obviamente también atraviesa a los jóvenes y atraviesa algunas de estas perspectivas. Yo diría que la situación de violencia que uno nota en las estadísticas y cuando visita estos países es sin duda mucho más elevada que en los países del Cono Sur por diversas razones, pero para notar algunas de las principales uno podría decir las desigualdades sociales son más marcadas en muchos de estos países. Eso afecta notoriamente las relaciones sociales, evidentemente, al tiempo que, digamos, los niveles de... el funcionamiento de la justicia, por ejemplo, es muy diferente en estos países que los del Cono Sur, y así sucesivamente. Entonces, mi impresión es que la violencia tiene explicaciones muy diversas. No hay un vínculo mecánico entre violencia y pobreza, por ejemplo, que es algo muy importante a rescatar. Hay países con niveles de pobreza muy altos que sin embargo no tienen los niveles de violencia que tienen aquí en estos países del Triángulo Norte Centroamericano. Yo creo que en realidad hay una mezcla de pobreza, exclusión social, desigualdades sociales muy grandes, instituciones políticas muy débiles, presencia del Estado muy débil también en buenas partes del territorio, y culturas muy acendradas en la gente que llevan a que cualquier problema se resuelva a través de métodos violentos, cosas que en otros contextos se dan otras reglas de juego diferentes, evidentemente. Yo creo que allí radican algunas de las diferencias, por lo menos, que hacen que explican en buena medida por qué estas situaciones son distintas en muchos casos. Sin embargo, hay cosas muy en común. En general, yo diría que hoy tenemos jóvenes mucho más educados que en cualquier etapa anterior de la historia de nuestros países, tanto en el Cono Sur como en Centroamérica, pero a su vez tenemos también los más elevados niveles de desempleo y empleo precario de toda la historia en este sentido. Jóvenes mejor educados, pero con menos posibilidades de empleo, una gran paradoja, una gran contradicción que atraviesa a todos nuestros países.
Del mismo modo tenemos jóvenes con mucho más acceso a la información, con mucho más conocimiento de causa, de los problemas que los aquejan, de las circunstancias en las que viven, etcétera, pero a su vez jóvenes con mucho menos acceso al poder, a la toma de decisiones. Y eso lleva a que efectivamente haya una preocupación, digamos, hay un entendimiento mucho mayor de las causas de los problemas que enfrentan y a su vez una menor posibilidad de poder acceder o poder incidir en la toma de decisiones. Ese tipo de contradicciones son comunes a nuestros países, tanto en el sur como aquí en Centroamérica, y afectan a nuestros jóvenes muy particularmente. En un contexto en que no debería ser así, porque si tomamos en cuenta que en casi todos nuestros países estamos ante la generación joven más grande de la historia desde el punto de vista demográfico, y a su vez tenemos jóvenes mucho más y mejor calificados que cualquier otra generación anterior, los jóvenes no deberían ser vistos como parte del problema, sino como parte de la solución, evidentemente. No deberían ser vistos como los causantes de todos los males, como se los muestra muchas veces en los grandes medios de comunicación o lo que plantean a veces muchos de nuestros dirigentes políticos en nuestros países, sino que deberían ser vistos como un actor estratégico del desarrollo de nuestros países, como para poder brindar los espacios que permitieran utilizar esas mayores capacidades en beneficio del desarrollo de nuestros países. Lamentablemente eso no ocurre de este modo y es un gran desafío de las políticas públicas poder mejorar esa asincronía que existe entre percepciones de cómo ven a los jóvenes en nuestras sociedades y de cómo son los jóvenes realmente y cómo deberíamos tener la capacidad de brindarles mucho más y mejores espacios para su participación efectiva a futuro, ¿no? A ver, doctor Bomar, ¿cómo, digamos, meter eso que tan finamente y con mucha, digamos, profundidad usted siempre aborda en las conferencias y en sus puntos de vista, y que tiene que ver con las subjetividades? ¿Cómo se construyen esas subjetividades? Entonces, ¿cómo crear una mirada más posibilitadora, si se puede decir, de los jóvenes en América Latina, en Centroamérica, desde lo que es la construcción de subjetividad? Bien, a ver, o sea, en primer lugar yo creo, y un poco en línea con lo que se venía diciendo recién, que hay que reconocer la situación, o sea, hay que reconocer que es el continente más desigual, hay que reconocer que países como Honduras, como Guatemala y como otros países centroamericanos tienen índices de pobreza juvenil, desempleo juvenil, marginalidad, déficit de vivienda, temas de salud, sanitarios, cuestiones sin duda de violencias, digamos, inseguridades muy elevados, o al menos mucho más elevados, inclusive que algunos propios países centroamericanos, digamos, ¿no? Porque eso también, Centroamérica no es homogénea. Uno podría hablar de este Triángulo Norte, pero inclusive El Salvador tiene algunos índices que se diferencian un poco, es decir, uno podría hacer algún matiz también regional. Digo esto porque creo que esas son las condiciones de posibilidad o las condiciones materiales de existencia, de alguna manera, las condiciones de vida que posibilitan poder hablar de una subjetividad juvenil. Creo que estas subjetividades juveniles también son diversas, al igual que las juventudes, y digamos, poder desplegarlas o poder promover su fortalecimiento, que tiene que ver con poder reconocer a los jóvenes como sujetos con capacidades. Un poco lo que Ernesto decía, los jóvenes como sujetos que pueden ser portadores, que pueden ser protagonistas de la transformación social, que pueden ser, digamos, protagonistas de la mejora de sus comunidades, de sus territorios, que pueden proponer formas de vida innovadoras, que pueden proponer superaciones para problemas sociales que se vienen arrastrando hace muchos años, que parecieran endémicos, y muchas veces es la creatividad juvenil, bien promovida y bien favorecida, y no temida, no censurada, no restringida, no perseguida. Es esa creatividad, es esa subjetividad juvenil en tanto posibilidad de creación, en tanto construcción de formas de estar juntos. Yo a veces cuando trabajo con muchos colectivos juveniles de las periferias, de los suburbios de muchas ciudades grandes latinoamericanas, quizás no tanto en Centroamérica, la verdad, pero he trabajado en Buenos Aires, San Pablo, Bogotá, con trabajos de campo y de varias semanas inclusive en algunas ciudades, y uno encuentra en muchos colectivos juveniles, en muchas formas de asociatividad o de grupalidad juvenil, maneras de estar juntos, maneras de cooperar socialmente, maneras de proponer soluciones concretas para problemas muy acuciantes de su comunidad, que son muy creativas. Y muchas veces desde los medios de comunicación o del propio Estado, del propio gobierno, eso se ve con temor. O se los criminaliza, o se los persigue, o se los busca controlar, en vez de promover los mecanismos para desplegar esa potencialidad social, esa capacidad
transformación social de los jóvenes. Así que yo creo que estas subjetividades juveniles, que sin duda son diversas, que también tienen que ver con conflictos, que también tienen que ver con desigualdades, que están producidas en una condición material de existencia muy conflictiva, muy violenta en muchos aspectos, pero que también tienen muchas cosas muy positivas y muchas capacidades que creo que es necesario poder promover, poder fortalecer y no estar temerosos a esa capacidad o esa potencia juvenil que creo que nos va a hacer mucho bien ayudar a desplegarla. Bueno, estamos en el momento de hacer una pequeña pausa. Estamos en el programa conversando o vamos a conversar de la televisión universitaria. Bueno, ya volvemos en un momento. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Volvemos de una breve pausa. Estamos en el programa Vamos a conversar de la televisión universitaria. En este segundo bloque de preguntas vamos a tocar el tema, digamos, de lo que son las juventudes y las políticas públicas, un tema que es crucial en el caso de los jóvenes. Entonces, la pregunta, por lo menos inicial, orientadora, sería ¿por qué es tan importante en el tema de las juventudes y desigualdades la política pública, ¿verdad? Bueno, sin duda hay que partir de la base de que los jóvenes son una gran riqueza de nuestros países y por lo tanto hay que invertir mucho y invertir bien en nuestros jóvenes. Y en eso, digamos, nuestras sociedades se manejan en base a dos grandes tipos de espacios de funcionamiento, por llamarlo de alguna manera. Las cosas que suceden en lo que solemos denominar como el mercado, esto es lo que ocurre en el marco de las economías privadas, las familias, en fin, ámbitos de ese tipo, y lo que ocurre en el ámbito público, que es una labor fundamentalmente del Estado, pero que también es una responsabilidad de la propia sociedad, participando en su calidad de ciudadanos, etcétera, etcétera. Mi impresión es que en muchos casos las políticas públicas tienen que corregir, tienen que regular, tienen que digamos que orientar muchas de las cosas que ocurren en la dinámica del mercado, por llamarlo de alguna manera. Y a su vez tienen que lograr fijar ciertas prioridades de dónde están las cosas que más importan desde el punto de vista del conjunto de la sociedad para poder organizar las inversiones y diseñar los programas que vayan en ese sentido. Mi impresión es que en general nuestras políticas públicas referidas a la juventud tienen varias limitaciones en lo que son realmente hasta el momento. Para eso habría que primero diferenciar lo que llamamos las típicas políticas sectoriales de juventud. Esto es lo que hacemos en educación, en empleo, en salud, en vivienda, en deporte, en cultura, etcétera. De los intentos de políticas integradas, digamos, aquellas políticas que intentan, por ejemplo, incidir en leyes especiales para el beneficio de los jóvenes, crear instituciones específicas para los jóvenes, realizar encuestas específicas para recoger las opiniones de los propios jóvenes en general, independientemente de las áreas en las que después las políticas públicas operen, y así un largo etcétera también en la materia. La impresión que tenemos de las muchas evaluaciones que hemos hecho en América Latina es que han primado mucho las políticas sectoriales, y que esas políticas sectoriales están organizadas desde la lógica sectorial, ¿sí? La educación es más enseñanza que aprendizaje, digamos, y en realidad deberían ser las dos cosas con un mucho mayor equilibrio, digamos. La enseñanza es algo mucho más vinculado a quien ejerce a quien brinda la enseñanza, esto es los profesores. El aprendizaje es básicamente lo que reciben los estudiantes, lo que logran construir los estudiantes a través de su propio esfuerzo con la cooperación de los profesores. Y la impresión que hay es que la educación muchas veces es más enseñanza que aprendizaje. Desde el punto de vista de las políticas de juventud, la educación debería ser mucho más una política centrada en los aprendizajes que en la enseñanza como tal. Y eso podríamos aplicarlo a cualquier otro tipo de área de política pública, efectivamente. Y tenemos otro gran problema, yo creo, que es que entre estas políticas sectoriales de juventud no existe la más mínima coordinación.
Entonces muchas veces los jóvenes que se benefician participando de los beneficios de la educación no tienen apoyos en materia de empleo, o no tienen un buen acceso a la salud, o tienen muy pocas ofertas culturales a las que acudir. Entonces tenemos también una gran limitante vinculada con la falta de coordinación y de articulación para que todas las políticas públicas pudieran funcionar integradas, articuladas en torno a los mismos jóvenes. Claro que está además fomentando mucho la participación de los propios jóvenes en este tipo de sentido, en este tipo de ejercicios. Por tanto, yo diría que allí hay como ciertos problemas serios que habría que afrontar a futuro, ¿no? Y en la misma línea yo diría tenemos un gran problema en las políticas que tenemos hasta el momento vinculadas con la juventud. Mayoritariamente están centradas en los problemas, en enfrentar problemas. Esto es asumir que los jóvenes son prácticamente o fundamentalmente un grupo de riesgo, es decir, riesgo de que las muchachas queden embarazadas tempranamente, riesgos de vincularse al consumo de drogas o a distintas formas de violencia, riesgos vinculados con accidentes de tránsito y otros muchos por el estilo. Y por tanto las políticas públicas tienen que encararse desde el punto de vista de tratar de prevenir esos riesgos y de atender las consecuencias de esos riesgos. Un enfoque muy distinto que estamos promoviendo para poder cambiar, para poder mejorar a futuro estas políticas públicas de juventud, es que hay que considerar que los jóvenes son ante todo sujetos de derecho. Y esto significa de que las políticas públicas no tienen que atender riesgos, tienen que asegurar vigencia de derechos, que es algo muy diferente evidentemente. Y si esto es así, los esfuerzos que hay que realizar son totalmente distintos a los que hacemos hasta el momento. Eso implica que en cada una de las políticas públicas sectoriales miremos esto adecuadamente, con enfoque de derechos y no con enfoque de riesgos, y nos preocupemos, por ejemplo, por promover estilos saludables de vida en general, más que prevenir embarazos o prevenir consumo de drogas, por ejemplo. Atender más esta promoción de la salud que la atención directa de enfermedades, por mencionar ejemplos del campo de la salud. Y así en un conjunto muy amplio de ejemplos que se podrían poner, lo central yo creo es esta idea de que necesitamos articular más el conjunto de las políticas sectoriales de juventud y necesitamos tener enfoques más pertinentes, centrados en enfoques, en miradas desde el enfoque de derechos para poder mejorar al futuro este tipo de esfuerzos. A ver, Pablo, su mirada siempre de una u otra manera va dirigida a la participación de los jóvenes. Entonces, ¿cómo mirar la participación de los jóvenes en las políticas públicas? Sobre todo porque en el seminario, en los talleres y en la interacción con jóvenes, que a mí por lo menos me ha fascinado esa experiencia de estar con jóvenes con una mirada muy crítica y participativa, pero además construyendo categorías, apropiándose del mundo, como dicen. Entonces, en esa mirada, ¿cómo ver la participación de los jóvenes en la política pública? Pero además, ¿cómo desde esa participación hay distintas miradas? Yo en esa interacción veo que muchos jóvenes, por lo menos los de Uruguay, están planteando una modificación sustancial de la política que está formulada, pero aquí demandamos políticas. Entonces, ¿cómo conjugar esas dos cosas? Bueno, bien, a ver, creo varias cosas. Por un lado, coincidiendo también con lo que decía recién Ernesto, la importancia de formular políticas públicas para juventud, para juventudes, para jóvenes. Ahí está, por un lado, la importancia también demográfica como grupo poblacional y como grupo social de las juventudes. Hay una noción que se está de bono demográfico que para algunos países ya está más en crisis, pero creo que para Centroamérica sigue siendo muy pertinente, para Honduras fuertemente, para Guatemala, o sea, países fuertemente jóvenes a donde hay una importancia demográfica de las juventudes que exige, que obliga a una atención singular y a una atención particularizada. Un segundo elemento tiene que ver con las desigualdades que mencionábamos antes. Las juventudes están mucho más expuestas, están mucho más, digamos, son mucho más víctimas en un punto, están mucho más afectadas por las desigualdades, por la pobreza, por el desempleo, por diferentes, digamos, grados de desigualdad, de exclusión o de marginalidad social que otros grupos sociales. Y obviamente que hay cruces entre juventudes e indígenas. La juventud indígena va a estar mucho más expuesta que ciertos grupos urbanos, jóvenes y mujeres, jóvenes afro, digamos. Hay diferentes cruces que hacen que estas juventudes estén muy afectadas por las desigualdades sociales en muchas dimensiones. Y una tercera cuestión, y ahí voy a la cuestión de la participación, tiene que ver con la gran capacidad
de los colectivos juveniles que yo mencionaba antes, con la gran potencialidad. Creo que la política pública también tiene que apuntar a fortalecer esa potencialidad. Y ahí creo que es fundamental pensar modos creativos y modos diversos que en cada país se singularizarán de maneras distintas para convocar a la participación juvenil en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, ¿sí? Es decir, muchas veces hay algunas dimensiones políticas, por ejemplo, las políticas de género hacia la mujer. Ahora, por ejemplo, hay una gran campaña aquí sobre la violencia de género. Yo he visto avisos en televisión, he visto, carteles por la calle. Esa campaña se visualiza y se nota que está formulada en gran medida, no sé si totalmente, por mujeres, porque las mujeres son las que están promoviendo políticas de género. Pues bien, los que promueven políticas de juventud son los adultos. Y eso se naturaliza. Y no se deconstruye, no se desarma, no se problematiza que el mundo adulto esté legitimado para ser el único promotor de políticas públicas de juventud. Con esto yo no digo que haya que hacer lo que los jóvenes quieren y que la política pública de juventud tiene que estar formulada solo por jóvenes, pero hay que poder incluir la participación, o sea, hay que perder el miedo a la juventud, hay que poder incluir la participación ¿de qué? ¿De jóvenes aislados? No tanto, aunque las encuestas nacionales de juventud pueden servir para rescatar percepciones, anhelos, valores, saberes de jóvenes en tanto individuos, en tanto sujetos sociales en sociedad, pero digo aislados, ¿no? O sea, como individuos. Pero también hay que poder interpelar a los jóvenes asociados a la grupalidad de juveniles, a los jóvenes en colectivos. Y esos jóvenes muchas veces pueden aportar una gran creatividad, una gran innovación. Por ejemplo, si uno piensa en políticas de empleo juvenil, ¿cómo ha cambiado la concepción del empleo entre los jóvenes? No es la misma concepción con la que el mundo adulto piensa el empleo. Hay otras formas de empleo juvenil que tienen que ver con usos del trabajo, que tienen que ver con pautas de consumo, que tienen que ver con vínculos entre pares, que tienen que ver con el acceso a la información y al mundo digital, que hoy es cualitativamente distinto a hace 10 o 15 años atrás. Es decir, y cómo las políticas de empleo están interpelando a los jóvenes para poder ser formuladas. Lo mismo, Ernesto decía, las políticas de educación, las políticas del ámbito educativo. En la mayoría de los países, en Honduras, la verdad, reconozco que no conozco en detalle, pero me imagino que debe ser similar. La mayoría de las políticas educativas apuntan a la reinserción escolar, a la terminalidad educativa, a rescatar a los jóvenes que por alguna u otra causa abandonan el sistema educativo formal. Pero ninguna política pública de juventud a nivel educativo se cuestiona cómo es la forma de la escuela. ¿Cómo es que la escuela se transforma en atractiva para los jóvenes? Y que la escuela sea atractiva para los jóvenes no es que sea fácil. Es que pueda construir saberes pertinentes, saberes situados, saberes significativos, reconocer los conocimientos que los jóvenes traen por sí, por estar vinculados al mundo digital, por estar vinculados a una sociedad de la información, que por más marginal que sea el joven, hoy la gran mayoría de los jóvenes tienen acceso o a una computadora, o tienen un teléfono inteligente, o están en Facebook, o están en alguna red social. Eso les da un conocimiento y les da un manejo que la escuela no es capaz de incorporar. Y se sigue obligando, de cierta manera, obligando puede sonar fuerte, pero se sigue invitando con energía a los jóvenes a que se integren a esta escuela. Y no se cuestiona cuál es la escuela que se quiere. La participación política pareciera ser que la única forma de participación ciudadana consagrada y legitimada es el voto, es el sufragio cada 2 o 4 años. Y todas las formas de colectividad juvenil, es decir, yo valoraría, yo adulto y yo gobierno, saludaría que los jóvenes estén preocupados por la corrupción, estén preocupados por las causas públicas, porque me habla de jóvenes consustanciados con su comunidad, jóvenes que no quieren migrar e irse, jóvenes que se quieren quedar aquí a construir un país y una sociedad mejor. Y eso debería ser aprovechado por los gobiernos, por los organismos públicos de juventud, para convocar a esos jóvenes a pensar juntos una sociedad mejor. A no estar obligados ni a la marginalidad ni a la emigración, sino estar convocados por una Honduras en este caso, o por una Latinoamérica menos corrupta, más justa, más igualitaria, y eso muchas veces
parece ser más conflictivo de lo que si uno tiende puentes con los colectivos juveniles sucede, porque Ernesto decía, en el Cono Sur, pero no solo en el Cono Sur, en Bolivia, en Venezuela, en muchos países se han tendido puentes con colectivos juveniles, una experiencia salvadoreña con sus límites también, pero se han tendido puentes con colectivos juveniles y ha dado resultados muy buenos. Y se han podido pensar leyes en conjunto que se han aprobado, luego han tomado estatus parlamentario a partir de una movilización juvenil. Y eso compromete a los jóvenes mucho más con su comunidad. No los obliga a ser excluidos o a tener que actuar siempre al margen, sino que posibilita encontrar canales, encontrar caminos para ciertos puntos de encuentro, para ciertas convergencias. Así que yo creo que la cuestión de la participación juvenil en las políticas públicas es central por la importancia demográfica, por las desigualdades, por la potencia y la capacidad juvenil y también para poder encontrar formas de estar juntos, formas de convivencia que propicien, que promuevan sociedades mejores, más democráticas, más inclusivas, más justas, más igualitarias, ¿no? Entonces, de una u otra manera, lo que se plantea es la participación de los jóvenes en la política cambia la mirada, o podría cambiar esa mirada, por lo menos que predomina, y en el caso de Centroamérica, de jóvenes en riesgo, de jóvenes en transiciones. Y ese cambio de mirada de los jóvenes también toca los temas de desigualdad. ¿Por qué? Porque el uso de tecnología reduce la desigualdad entre jóvenes. ¿Cómo podemos apuntar, digamos, a esas cosas? Reducción de desigualdad, reducción de iniquidad, oportunidades, salida de los jóvenes, participación, que tenga un impacto en la política. Y yo creo que generando espacios plurales, espacios de encuentro donde los diferentes puedan convivir adecuadamente. El problema que tenemos en nuestras sociedades, que son muy desiguales, es que además se están transformando en guetos muy separados unos de otros. ¿Sí? Los grandes condominios de clases medias y altas, absolutamente cerrados, no tienen prácticamente ningún vínculo con las poblaciones más excluidas o de sectores bajos de la sociedad. Y eso se nota también en instituciones. Cada vez más las escuelas son para un grupo o para otro y no hay eso que teníamos en muchos de otros países antes, que eran escuelas más plurales en términos de reclutamiento, en términos de estratificación social. Y yo creo que esto se puede manejar muy bien desde las políticas públicas. Allí es donde yo reivindico la relevancia, la importancia de las políticas públicas, el rol que tienen que cumplir. Por poner un ejemplo muy particular, en todos nuestros países, en mayor o menor medida, tenemos problemas serios de convivencia escolar en nuestros colegios, sobre todo en los colegios secundarios y en las escuelas técnicas, a nivel medio, digamos, en nuestros países. Ahí tenemos por lo menos dos formas de encarar ese tipo de temas. Problemas crecientes de violencia en los colegios, entre alumnos y profesores, entre los alumnos y los jóvenes que esperan fuera del establecimiento educativo. En fin, tenemos una serie de problemas muy grandes en ese sentido. Hay dos formas por lo menos en que se está tratando de encarar esto en América Latina en distintos contextos. Uno es lo que se llama las escuelas abiertas, que la idea básica es abrir los colegios secundarios, también algunos primarios, escuelas técnicas, etcétera, los fines de semana, los días feriados, los periodos de vacaciones, para realizar toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, etcétera, etcétera, abriendo esos colegios al conjunto de la comunidad. No es una actividad para los estudiantes solamente, es para el conjunto de los jóvenes del entorno. Y también para la familia de los estudiantes, las organizaciones comunitarias del entorno del colegio, etcétera, etcétera. Y cambiando las reglas de juego, tratando de que los jóvenes tengan mayor participación, sean más escuchados, reciban oportunidades y apoyos convergentes en materia educativa, en materia de empleos, de convivencia, de salud, etcétera, etcétera. El ejemplo más categórico y más importante que tenemos en la materia es el caso del Brasil. Cada fin de semana, y esto ya ocurre desde hace 8 o 10 años por lo menos, entre 10 y 15 millones de adolescentes participan de estas experiencias de escuelas abiertas en el caso del brasileño. Y los resultados son realmente impresionantes. Mejoran muchísimo las relaciones de convivencia entre los propios estudiantes, entre estudiantes y profesores, entre los estudiantes y los jóvenes que están fuera de la escuela, en el vínculo de los jóvenes con sus familiares, etcétera, etcétera. La alternativa son lo que se llaman las escuelas seguras,
Esto es tratar de trabajar sobre la base de la óptica de instalar cámaras de vigilancia, escáneres para detectar ingreso de metales en los colegios, presencia militar, presencia policial en los establecimientos educativos y un largo etcétera en la materia. En México, por ejemplo, se han desarrollado experiencias en este sentido y los resultados han sido realmente muy precarios. En muchos aspectos los problemas no solamente no se han solucionado, sino que se han agravado incluso. Entonces mi impresión es que hay formas bien distintas de encarar desde las políticas públicas un mismo problema con los mismos recursos. Y esto es algo que es central para los tomadores de decisiones, digamos, ¿no? Yo realmente estuve aquí hace un mes en Honduras conversando con algunos operadores de políticas públicas y me llamó poderosamente la atención, me preocupó mucho realmente que el actual gobierno está en disposición con un gran interés y ya con muchos planes adelantados para aplicar aquí el modelo de escuelas seguras y sin embargo no hay una preocupación similar por aplicar el modelo de escuelas abiertas. Mi impresión es que los resultados finalmente van a ir en consecuencia del tipo de modelo de intervención que desarrollamos. Por eso creo que es muy relevante que las políticas públicas tengan enfoques pertinentes. A eso nos referimos a veces de manera muy general, muy elíptica, qué sé yo, pero tiene que ver con estas cosas muy concretas después. Entonces mi impresión es que hay que ir muy a fondo en ese tipo de opciones. Y no es neutral tomar una opción o la otra. Las consecuencias después se pagan muy fuertemente en resultados específicos que nunca son los que la gente espera por lo menos, ¿no? Bueno, es tiempo de hacer una segunda pausa. Estamos en el programa Vamos a Conversar de la televisión universitaria. Volvemos nuevamente. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Estamos en el programa Vamos a Conversar de la televisión universitaria. Iniciamos un tercer bloque de preguntas con los cuales vamos a cerrar el programa y en este sentido pues este bloque de preguntas está dirigido a tocar un tema relevante, sobre todo que inquieta mucho a los jóvenes latinoamericanos y en este momento a los jóvenes hondureños. Tiene que ver con la participación política, la movilización, la protesta, las posibilidades que se presentan con estos nuevos movimientos de jóvenes que interpelan al Estado, interpelan a la política, a los partidos políticos. Entonces, vamos a hacerle la pregunta al doctor Vomaro sobre esa nueva mirada de los movimientos juveniles que diferencian a los movimientos de jóvenes que se producen hoy en día en Latinoamérica con los movimientos de jóvenes que se producían unas décadas atrás. Bien, bueno, yo creo, por un lado, creo que es importante reconocer que en América Latina, en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, 8 o 10 años, se ha producido un ciclo de movilizaciones juveniles muy importantes. Ernesto hablaba en un trabajo de hace unos años de los nuevos movimientos sociales o los nuevos colectivos movilizados juveniles en América Latina, hablando de movimientos, hablando de movidas, de diferentes formas de expresión de esta participación política renovada y esta movilización pública de las juventudes en América Latina. Si uno reconoce el caso de Chile, si uno reconoce el caso colombiano, el caso mexicano, el caso brasilero y tantos otros países a donde el protagonismo de las juventudes en la movilización social, en la dinámica política y en la conflictividad de esas sociedades es ineludible. O sea, uno hoy no podría comprender la política chilena, la política colombiana, brasilera y de tantos otros países, mexicana y tantos otros, sin comprender las dinámicas juveniles, de los jóvenes estudiantes universitarios, de los jóvenes secundarios, de los jóvenes de las periferias urbanas, diferentes colectivos juveniles que se han ido movilizando en los últimos años. Yo creo que es importante poder también reconocer, poder identificar que estas movilizaciones juveniles
tienen varios aspectos muy interesantes que inclusive marcan diferencias con las que podían haber sucedido en la región hace 30 o 40 años atrás, ¿no? Por un lado, creo que son, digamos, movilizaciones, digamos, juveniles que están marcando en muchos países la agenda pública. O sea, son las generaciones juveniles, son las nuevas generaciones las que están instalando temas de agenda pública que a priori, o al menos hace décadas, podían parecer del mundo adulto. O sea, por ejemplo, reclamos como la corrupción no es un reclamo juvenil. Por eso a veces cuando me dicen, bueno, los jóvenes quieren ocio, quieren esparcimiento, quieren música, quieren... No, los jóvenes están cuestionando la transparencia de un sistema político. A priori no pareciera una demanda juvenil. No es una demanda educativa, no es una demanda de ocio, no es una demanda de estilos de vida. Sin embargo, es la demanda que estamos viviendo en Guatemala, en Honduras y en muchos países de la región, ¿sí? O cuando se habla de una demanda educativa, no se está hablando solamente de la aprobación o de la inclusión, sino que se está hablando de la calidad de la enseñanza, de la mercantilización de la educación pública. Por lo tanto, son tópicos sociales, son temas de agenda social que movilizan la dinámica de la agenda pública, y creo que eso es muy importante reconocerlo. Es decir, hoy en día hay que reconocer desde el mundo adulto, hay que reconocer desde el Estado y hay que reconocer desde el sistema político que son los colectivos juveniles movilizados en las calles los que están marcando gran parte, no digo exclusivamente, pero al menos gran parte del pulso político de las sociedades en muchos países de América Latina. Segundo punto, son justamente movilizaciones muy visibles en la agenda pública que tienen que ver con la visibilidad de las juventudes. Por suerte, así como los jóvenes son muy visibles en su marginalidad, en su violencia, en las inseguridades, por suerte digo, también son muy visibles cuando se movilizan en el espacio público. Y son en general movilizaciones que tienen que ver con la ocupación del espacio público, con la acción directa. O sea, ya los jóvenes no están confiando en el sistema de representación política. Un cambio con 30, 40 años atrás, a donde la principal vía, sea por la vía de las armas, o sea por la vía de las elecciones democráticas, digamos, del sistema liberal republicano, lo que se buscaba era conquistar una posición de gobierno. Era acceder al sistema político. Hoy en día eso sucede, no es que no sucede más, porque uno puede ver Argentina, puede ver Chile, puede ver Uruguay mismo y otros países a donde las juventudes están también integradas, Venezuela, uno puede ver esos países que están integradas al sistema político, pero en muchos otros países, y en esos países también, las juventudes están como cierta, se hacen cargo de cierta deslegitimación del sistema político, o al menos están proponiendo otras formas de acción política que no pasan simplemente por la representación, por votar cada 2 años o por armar un partido político de los partidos del sistema, sino que pasa por creatividad, por buscar otras formas de acción política, a veces más orgánicas, a veces más efímeras, a veces más eventuales. Hay que también poder asumir la contingencia de la movilización juvenil y no exigirles a estos colectivos una continuidad en el tiempo que muchos adultos tampoco son capaces de sostener, digamos, ¿no? Entonces creo que digamos, esta cuestión de la visibilidad pública, de la acción directa, de movilizaciones que tienen que ver mucho con modos de, digamos, organización un poco más laxos. No es que no estén organizados, pero no están organizados del modo tradicional o del modo conocido, es decir, no tienen un dirigente reconocido, estable, que dura muchos años en un movimiento, no tienen representantes estables y permanentes con los cuales dialogar. Muchas veces los que los representan son voceros, son referentes que van rotando, o las formas organizativas son efímeras, tienen que ver con las redes sociales, ¿sí? A donde también es preciso para mí reconocer la dinámica presencial y la dinámica virtual. Es decir, hay una dinámica digital muy fuerte del mundo online, Facebook, Twitter, muchas redes sociales, Instagram, muchas redes sociales que sirven para convocar. Pero la potencialidad política sigue estando en lo presencial. O sea, lo virtual sirve muchas veces para masificar, para viralizar, como se dice hoy en día, una protesta, una movilización, un tópico político. Pero lo potente es la ocupación de las calles, es la ocupación del espacio público, es una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno. Eso es lo que realmente preocupa, aunque también tiene que ver con las redes sociales. Digo, entonces, creo que ahí hay una cuestión para poder, digamos, identificar que esta participación política juvenil, lejos de ser desconocida, sin duda que
desde mi punto de vista, no debe ser reprimida, ni debe ser criminalizada, ni debe ser judicializada, pero no solamente por una cuestión de derechos humanos, o por una cuestión moral, o por una cuestión ideológica, por una cuestión de estrategia política, de qué proyecto queremos para nuestros países. Queremos países a donde las juventudes se sientan incluidas y partes de un proyecto colectivo. Entonces tenemos que poder escucharlas, tenemos que poder reconocerlas, tenemos que poder dialogar con ellas, ¿sí? Y no simplemente censurarlas, reprimirlas, judicializarlas, perseguirlas. Pero también, porque si logramos reconocer los reclamos juveniles, creo que vamos a poder construir una agenda pública distinta. Creo que a ningún hondureño quiere un país corrupto. Alguien dice, no, yo quiero un país corrupto, que todos los que protestan contra la corrupción no lo hagan más. No, sin duda que hay diferentes estrategias para combatir a la corrupción o para lograr sociedades más transparentes, más justas, más legítimas. Bueno, los colectivos juveniles tienen una. Escuchémosla, no es la única, pero escuchémosla, reconozcámosla. En Colombia nadie me dice, yo quiero una educación excluyente, elitista y muy mercantilizada. Sin embargo, hay diferentes formas para hacer una educación más democrática. Los jóvenes de la MANE, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil Colombiana, tienen una forma, una propuesta de desmercantilizar la educación colombiana. Escuchémoslos, reconozcámoslos. O sea, creo que pasa también por eso, por una capacidad de escucha, una capacidad de reconocimiento, una capacidad de aprovechar esa potencia nuevamente, ¿no? Y que entonces los jóvenes sí participan hoy en día. A veces no participan como nos gustaría a los adultos o a ciertos adultos que los jóvenes participen. Pero los jóvenes están participando en las calles y creo que hay que poder escucharlos, poder reconocerlos, poder convocarlos y poder interpelarlos. Ernesto, y usted así, digamos, en esa misma línea o perspectiva, ¿cómo ve esa capacidad o potenciadora, si se puede decir, de los jóvenes para trastocar al Estado, para transformar la política pública, para cambiar el sistema político y, digamos, para redireccionar lo que ha sido una situación de desigualdad y exclusión que afecta fundamentalmente a los jóvenes? Yo pondría 3 ejemplos muy concretos de los últimos tiempos. El primero, muy conocido, el de los estudiantes chilenos. Los estudiantes chilenos lograron movilizar como nadie nunca antes había logrado movilizar a la población en su conjunto en este país. Pero ahora muchos de los dirigentes de ese movimiento estudiantil están en el Parlamento y están trabajando como diputados en función de las mismas cosas que antes impulsaban desde las calles. Esto es una forma de institucionalizar las luchas que se dieron antes en la calle. Eso se puede dar en algunos contextos específicos, en algunos países, en otros no, depende de la mayor o menor apertura que exista, de la calidad del sistema político, de las instituciones, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo que me parece muy importante, muy recientemente, diciembre del año pasado, el Congreso peruano aprobó una ley de empleo juvenil. En apariencia, una ley a favor de los jóvenes, pero los jóvenes consideraron que era una ley que los perjudicaba en realidad, porque flexibilizaba las normas de mercado de trabajo, les brindaba solamente empleos muy precarios, etcétera, etcétera, y se opusieron terminantemente a esa ley. Pues bien, el mismo Congreso que aprobó en diciembre la ley de empleo juvenil tuvo que derogarla en enero de este año, con lo cual los jóvenes lograron cambiar una ley que había sido aprobada, que al mes siguiente fue derogada por el mismo Parlamento en virtud de la movilización de los jóvenes, y yo creo que fue una decisión acertada porque en el fondo la ley era muy mala realmente. El tercer ejemplo, el caso de Uruguay. En los últimos 5 años, Uruguay ha aprobado 3 leyes claves en materia de lo que se llama la nueva agenda de derechos. Ley de legalización de la marihuana, ley de legalización del aborto y ley de matrimonio igualitario. 3 leyes que fueron promovidas ampliamente por los jóvenes en las calles y también en los parlamentos, en el Parlamento y en las instancias de discusión con los tomadores de decisiones. Fue una movilización juvenil muy inteligente, muy activa, muy dinámica, que mezcló la presencia en la calle con los diálogos y las negociaciones con las clases dirigentes y con los tomadores de decisiones, y que logró finalmente que el Congreso aprobara las 3 leyes propuestas en ese sentido. Y como corolario de eso, y como para demostrar que no es solamente proponer cosas y lograr que se aprueben, sino también oponerse a cosas que se promueven desde otros ángulos, en octubre del año pasado, junto con las elecciones nacionales, se plebiscitó una propuesta formulada por partidos de la oposición,
de partidos muy conservadores, vinculados con la rebaja de la edad de imputabilidad penal de los menores, de los adolescentes en conflicto con la ley. Esa propuesta de estos sectores tenía muy amplia receptividad en la opinión pública. 60-70% de los ciudadanos decían que iban a votar a favor de esa ley. Los jóvenes se pusieron a movilizar para lograr bajar ese nivel de adhesión y finalmente lograron que el porcentaje de adhesiones no lograra la mayoría necesaria para ser aprobado y el plebiscito por lo tanto fue rechazado. Tanto en el mecanismo de formular propuestas que luego fueron aprobadas, como, porque ellos las compartían obviamente, como por oponerse a iniciativas de otro tipo que no compartían, los jóvenes han demostrado una gran capacidad de incidencia en la toma de decisiones. Y yo creo que en el fondo esto de mezclar la presencia en las calles en materia de exigencias y también de formulación de propuestas, con la participación en los mecanismos donde se toman decisiones, donde se discuten distintas alternativas para cualquier problema que hay que encarar soluciones efectivas, es la mejor forma de combinar las cosas. Pero para que eso se dé, se necesita voluntad de ambas partes. Los jóvenes tienen que estar dispuestos a trabajar en los dos sentidos y también el sistema político tiene que estar receptivo a reconocer el derecho a protestar y a proponer desde la calle y a ser escuchados en los espacios públicos, en los espacios de toma de decisiones donde corresponde que esos procesos ocurran. Y yo creo que son muy buenos ejemplos que desmienten categóricamente la idea de que los jóvenes son apáticos, que no les interesa la política, que están para el consumo superfluo y para divertirse y para pasarla bien y nada más. Todas las movilizaciones que han habido en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 5 años en América Latina, desmienten categóricamente ese lugar común que estuvo muy promovido por los medios de comunicación, muy promovido por los tomadores de decisiones en otros países, y la realidad se encargó de desmentir categóricamente. Yo creo que los jóvenes pueden participar muy activamente, lo hacen muy responsablemente, hay que escucharlos, hay que tenerlos en cuenta porque de ese modo nuestros países mejoran notoriamente. Bueno, yo ya al final del programa solo les pediría que le dieran un mensaje a estos jóvenes que están movilizados luchando contra la corrupción en Honduras, en Guatemala, que interpelan al Estado, que interpelan una forma tradicional de hacer política, que interpelan la forma de construir y hacer política pública en este país. Se han movilizado en rechazo, no viendo intereses particularistas, sino que viendo el interés de la sociedad. Bien, a ver, es difícil dar un mensaje, ¿no? Sobre todo uno que no es de aquí, pero diría, por un lado, o sea, reconocer su accionar, o sea, reconocer el accionar, como decía, digamos, Ernesto recién, digamos, reconocer esa capacidad de movilizar agendas públicas y de instalar temas en el debate, ¿no? O sea, que primer mensaje, reconocimiento. Segundo mensaje, que sean capaces de sostener esta acción en el tiempo y que sean capaces también de trabajar o de desarrollar sus prácticas en diferentes territorios. Creo que es muy necesario ocupar el espacio público. Sin ocupar el espacio público, esta discusión o esta pregunta no hubiera existido. O sea, es importante para instalar temas, para la visibilidad pública, en la agenda pública, en los medios de comunicación, en la política pública, es importante la ocupación de las calles, del espacio público, de las plazas. Pero también es importante buscar otros mecanismos de acción, otros mecanismos de práctica. Yo digo, interpelando cada vez más a otros sectores sociales, o sea, no pensando que es un reclamo juvenil. Yo creo que está bueno aquí, por lo que yo conozco, digamos, no se lo ve solamente aquí en Honduras como un reclamo juvenil universitario, sino que se lo ve como un reclamo social, como un reclamo de toda la comunidad hondureña, en Tegucigalpa, en otras ciudades también, y creo que eso es importante. Digo, segundo punto, convocar a otros sectores sociales, ¿no? O sea, convocar a diferentes grupos sociales que puedan ir potenciando este reclamo y junto con esto también convocar al mundo adulto. O sea, sabemos que son reclamos potenciados o impulsados desde los jóvenes, pero es necesario el diálogo y el puente intergeneracional. O sea, que los jóvenes sean capaces de lo que los adultos no lo son, porque hay que decirlo. O sea, el mundo adulto muchas veces, digamos, trata con desprecio, con despecho, denigra a los jóvenes. Bueno, que los jóvenes sean capaces de incorporar, de interpelar al mundo adulto. Y lo tercero tiene que ver con poder entonces seguir manteniendo la creatividad. O sea, creo que es importante y que estos reclamos exitosos que manifestaba, digamos, Ernesto, tienen que ver también con ser innovadores, ser creativos, no caer en consignismos, no repetir recetas conocidas, sino
probar nuevas formas, probamos por acá, probamos por allá. Creo que la persistencia en el tiempo, la creación, la innovación, la capacidad de convocar a otros sectores sociales va a hacer que estas movilizaciones más tarde o más temprano, digamos, soportando mayores injerencias externas o menores injerencias externas, soportando mayores represiones o mayores diálogos, van a terminar triunfando. Vuelvo a decir, porque ningún hondureño, ningún guatemalteco, ningún salvadoreño me va a decir yo quiero un país corrupto, poco transparente, desigual, represor, inseguro y violento. Y como dijo Ernesto, se probó ya que ni las escuelas seguras, ni la represión, ni el desconocimiento, ni la falta de diálogo contribuyen a mejorar nuestras sociedades. Por lo tanto, creo que las juventudes, al menos en estos dos casos que vos mencionabas, están en un camino correcto, que no hay que idealizar, que no está exento de tensiones, de conflictos, de contradicciones. Pero hay que reconocer que abrieron una ventana, abrieron una puerta y ojalá que todos seamos capaces de seguir ensanchando esa ventana, seguir ensanchando esa puerta para recorrer un camino que es difícil, pero que estoy seguro que es el camino que queremos transitar todas las personas que nos proponemos mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas, de los negros, de las diferentes minorías, de los migrantes, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Gracias. Yo lo único que tendría para decir es un mensaje de plena adhesión y de gran respaldo. Creo que es una inmensa noticia. Estuvimos hace 15 días en Guatemala viendo, en una actividad muy parecida a esta, viendo también el proceso de cerca. En ambos casos me parece que allí en Guatemala y aquí en Honduras hay procesos fermentales muy interesantes que hay que apoyar decididamente. Es muy saludable que la ciudadanía se exprese, es muy saludable que la ciudadanía reclame, que la ciudadanía proponga. Yo creo que en cualquier caso la clave del éxito en estas cosas radica en dos o tres cosas fundamentales, me parece. Una, que pueda haber una buena articulación entre la protesta y la propuesta. El simple reclamo no conduce prácticamente a nada, más que a expresar la indignación frente a las cosas que a uno no le gustan, digamos. Por tanto, hay que verlo, la protesta tiene que estar acompañada por propuestas serias, sistemáticas, concretas. Lo segundo que es importante es caer en la cuenta de que estos procesos avanzan en la medida en que son plurales, en la medida en que agregan intereses, en la medida en que todos los principales actores asumen que no son los únicos y ni los principales, sino que los esfuerzos son, por suerte y muy saludablemente, siempre colectivos. Y eso implica que hay que mezclar distintas formas de trabajo, distintas formas de lucha, distintas herramientas, etc. No confiar en ninguna en particular. Yo creo que en estos procesos hoy en día tenemos el gran riesgo de suponer que las redes sociales, por ejemplo, son mágicas. No lo son una herramienta muy útil, muy importante, pero como Pablo decía antes, la clave sigue estando en el mundo real, en la presencia en las calles, en la participación en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y me parece que en cualquier caso, lo más relevante es que en estos procesos siempre hay que persistir y no desistir. Es muy importante para el conjunto de la región que estos procesos puedan evolucionar positivamente. Ojalá tengamos la apertura necesaria de los respectivos gobiernos como para procesar estas cosas adecuadamente en términos democráticos, en términos de reconocimiento del Estado de Derecho y que estas cosas puedan construir a futuro sociedades más justas, más prósperas, más democráticas, más inclusivas, que creo que es lo que todos queremos, evidentemente. Bueno, ha llegado el tiempo de cerrar el programa. Vamos a conversar. Ha sido un placer para mí y para los invitados estar en este programa, sobre todo porque es un programa que lo dirige la televisión universitaria y por mi condición de profesora universitaria de una universidad pública. Soy Mirna Flores.